Antes de empezar, un agradecimiento enorme a los dragones del vacío y a los señores del Imperio Infinito. Con su ayuda, puedo seguir trayendo historias casi a diario. Pacíficos habitantes de mundos mortales. Hay dos dichos humanos grabados en la conciencia galáctica, recordatorios eternos de lo que significa tratar con los pacíficos habitantes de mundos mortales. La humanidad llegó a la escena galáctica sin gran alboroto. Solo otra especie descubriendo los medios de comunicación superlumínica que cualquier civilización adecuada usaba en lugar de las ondas electromagnéticas, lentas y falibles. Y luego, alcanzando suficiente distancia desde su mundo natal para hacer contacto directo. Y como muchas otras especies, el primer contacto fue cauteloso y pacífico. A simple vista, no había nada especial en ellos. Una especie físicamente más pequeña, escalando poco a poco la escalera tecnológica hacia una presencia verdaderamente interestelar. No fue hasta que los diplomáticos de los Kreen, los primeros vecinos de la humanidad, visitaron una colonia humana que la verdad salió a la luz. Su nave entró en órbita, realizó los escaneos iniciales, y las alarmas internas se activaron para alertar a los Kreen de que estaban a punto de aterrizar en un mundo mortal. Hubo un gran revuelo, confusión y temor por una traición, pero pronto quedó claro. Estos nuevos y compactos seres realmente vivían en ese mundo mortal, y de hecho, provenían de uno aún peor. Las negociaciones diplomáticas se llevaron a cabo en órbita, y la noticia se esparció por la comunidad galáctica. De alguna manera imposible, una especie de habitantes de mundos mortales había construido una civilización capaz de alcanzar las estrellas. Y sin embargo, los humanos no se comportaban en absoluto como en las historias de terror que se habían creado sobre habitantes de mundos mortales espaciales. Eran amigables, orientados a la comunidad y formaban lazos con casi cualquier cosa, a veces incluso en su propio perjuicio. Podían ser peligrosos, sin duda. Nadie sobrevive en un mundo mortal de otra forma. Eran rápidos, ágiles, adaptables e increíblemente resistentes. Pero la humanidad era en su conjunto increíblemente pacífica. Fue este último rasgo el que realmente los hizo destacar en la comunidad galáctica. Los humanos querían la paz. A medida que se expandían por las estrellas, siempre lo hacían con la mano extendida. Intentaban hacer amigos de todo, otras razas, criaturas peligrosas, no importaba. Y a menudo les resultaba fácil vivir en paz, pues se adaptaban sin problemas a planetas que nadie más quería. Y siempre que surgía un conflicto, la humanidad lo resolvía con palabras. Toleraban insultos, aceptaban concesiones, hacían ofertas generosas. Parecía que como civilización harían cualquier cosa para evitar pelear. Llegó el punto en que los amigos de la humanidad sentían la necesidad de defender a esos seres pequeños y excesivamente amigables para evitar que alguien se aprovechara de ellos. Cuando se les presionaba o acusaba de cobardía, su cuerpo diplomático citaba uno de esos dichos, el primero de ellos: la guerra es un infierno. La comunidad galáctica escuchó esto. Así que preguntaron y aprendieron que infierno era un concepto religioso, un lugar de castigo, pero no lo entendieron, no realmente, no aún. La hegemonía Vilraki cambió eso. Los Vilraki eran agresivos, expansionistas, una de las grandes potencias de la galaxia, y finalmente pusieron sus ojos en la humanidad. Claro, los humanos eran físicamente formidables, pero ¿qué importaba eso cuando las batallas se libraban con naves estelares? Ciertamente vivían en mundos inútiles, pero eran ideales para extraer valor de ellos, y su durabilidad los haría excelentes trabajadores. Y en última instancia, los humanos eran cobardes que evitaban la guerra a toda costa, tratándola como algún tipo de castigo divino. La humanidad intentó hacer lo mejor que parecía saber: hablar. Y por un tiempo, los Vilraki respondieron, siempre presionando, siempre exigiendo más. Y la humanidad cedía.
Una y otra vez, los aliados de la humanidad intentaron ayudar en lo que pudieron, pero ninguno podía arriesgarse a atraer la ira directa de los Vilraki. Ninguno podía comprometerse a un conflicto abierto con ellos. Entonces, los Vilraki dejaron de hablar. Capturaron y ejecutaron a los diplomáticos humanos, bombardearon una colonia periférica y ordenaron a la humanidad que se rindiera ante el dominio Vilraki. Las últimas palabras registradas del diplomático principal fueron estas: «Que Dios tenga misericordia de todos nosotros». La guerra terminó antes de que realmente comenzara. Espías y saboteadores atacaron profundamente tras las líneas enemigas, destruyendo puntos claves en las cadenas de suministro Vilraki. Explotaron vulnerabilidades críticas que ni siquiera la hegemonía conocía. Y cuando la humanidad por fin descendió sobre los fracturados Vilraki, lo hicieron con flotas que la galaxia ni siquiera sabía que tenían, desatando armas de las que nadie había escuchado antes. La guerra fue corta según los estándares galácticos, pero tomaría mucho tiempo calcular completamente el número de muertos. La humanidad también sufrió pérdidas, pero los Vilraki fueron aplastados. Parecía que el ataque humano había sido diseñado específicamente para contrarrestar sus fuerzas. Se desplegaron sistemas que comprometieron su flota y defensas planetarias. Su mundo capital fue finalmente arrasado. Uno de los imperios más poderosos de la galaxia fue obliterado por estos pacifistas excesivamente amigables. Cuando los diplomáticos humanos finalmente regresaron, fue con términos terriblemente simples: rendición incondicional. La hegemonía había terminado. Los pueblos que habían conquistado retomaron su independencia sin luchar, y los Vilraki nunca volvieron a destacar. La guerra es un infierno. La galaxia lo entendió ahora. Las viejas historias de terror eran ciertas. Los habitantes de mundos mortales en las estrellas eran una pesadilla. La diferencia era que la humanidad tenía suficiente conciencia de sí misma. Después de haber sobrevivido tanto tiempo, no querían ser esos monstruos. Así que luchaban tan ferozmente por la paz porque sabían lo que significaba para ellos hacer la guerra. Y una vez que la guerra terminó, la humanidad volvió inmediatamente a ser la que todos conocían. Se dedicaron a ayudar a los supervivientes, asistiendo a los civiles que incluso en su furia habían intentado no dañar, esforzándose por devolver las cosas a su estado preferido, pacífico. Sin embargo, el segundo de sus dichos solo entró en conocimiento galáctico tras el conflicto, uno que más tarde fue conocido como la insensatez de los Vilraki. Se escuchó mientras las civilizaciones de la galaxia intentaban descubrir cómo ese poderoso régimen había sido derrotado de manera tan rápida y contundente. Cómo los humanos, aparentemente en un instante, habían ideado contramedidas perfectas contra la tecnología y tácticas Vilraki. Cómo habían encontrado y atacado sus puntos débiles con tanta rapidez. Y así se repitió un adagio humano tan antiguo que el idioma en el que fue pronunciado había muerto mucho antes de que los humanos siquiera se industrializaran. Si vis pacem para bellum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. La galaxia se había enfocado tanto en el hecho de que los humanos eran tan pacíficos que olvidaron lo que significaba ser un habitante de un mundo mortal, vivir en un mundo que perpetuamente busca tu muerte. Todo es una amenaza potencial, y solo sobrevives estando listo para ello, anticipándolo y preparándote para contrarrestarlo. Quedó claro para la galaxia. Nunca más la galaxia olvidaría que la palabra clave en pacífico habitante de un mundo mortal no era pacífico. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó el video, considera darle un me gusta y dejar un comentario para alimentar al algoritmo.